por Tranqueras FM 107.3 Frontera Abierta, el periodístico de la región. Frontera Abierta. Conducen Dr. Fabricio de la Rosa y Edgardo Rodríguez. Desde este instante, Frontera Abierta, el periodístico de la región. La comunicación ahora, Edgardo, es con Sandra Costabel, es una de las responsables de traer este proyecto a nuestra frontera, proyecto que estamos apoyando en difusión junto a otras empresas y a otras entidades aquí a través de la 107.3 de FM Tranqueras. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Frontera Abierta. Buenos días, muchas gracias. Bueno, qué linda comunicación a la distancia. Es verdad, a la distancia pero cerquita. Sí, así es. Son solo 500 kilómetros los que nos separan. Son 500 kilómetros, mirá, yo no los tenía medidos, ahí va. Sí. Buenazo. Pero eso, con la cercanía de saber que podemos juntarnos para compartir una actividad tan especial como esta que vos estabas anunciando, ¿no? Sí. ¿Sabés que la última vez que hablé sobre este tema, o más bien nos invitaron a una actividad de este tema, no quiero errarle, pero fue por lo menos hace 4 años atrás? La temática que traen es una temática que aplica mucho en la frontera y poco se habla. Contanos un poquito de qué se trata, Sandra. Exacto, decís bien, es una temática que debiera tratarse más en la frontera, porque las fronteras secas en Uruguay son un factor de riesgo para esta temática que es la trata de personas. No porque la población haga nada en particular, sino que porque a los bandidos, digamos, que andan en las redes de explotación, les sirve pasar desapercibidos por fronteras que son bastante permeables, digamos. Y bueno, como artista, como trabajadora social en mi caso, la idea es presentar una propuesta que sensibilice a la gente, que de alguna manera eduque, pero también le haga tomar conciencia de que esto es un tema de todos, de alguna manera, ¿no? La actividad se llama Tomar Conciencia, ¿correcto? Sí, se llama, exacto, tomar conciencia. Y en realidad lo que plantean ustedes es interpelar a través del arte. Exacto, sí, interpelar, buscar pistas también esperanzadoras, ¿no? No solamente irse con el problema, sino entender también que hay una serie de actores que sí están comprometidos con el tema, poder mostrar que el arte nos habla de estas cosas y a veces no nos damos cuenta. Entonces, bueno, es una propuesta, la artística, ¿no? El taller es algo un poco más académico, pero la artística es una propuesta donde pone en escena algunas historias de vida a través de los actores, pone en escena canciones del cancionero popular que hablan de esta temática y bueno, y narraciones, y se va explicando, ¿no? De alguna manera cómo es este problema y cómo todos debemos ser parte de la solución, de alguna manera. Cuando hablamos de trata de personas y explotación sexual, a mí siempre me gusta bajar a tierra estos conceptos. ¿Cómo le explicamos, Sandra, al vecino que nos está escuchando de qué se trata este problema? ¿Qué es esto de la trata de personas? Explotación sexual, por su nombre, ya uno lo puede entender un poquito más, pero de trata de personas, ¿qué hablamos cuando hablamos de esto? Bueno, cuando hablamos de trata de personas nos referimos, en ese momento hay redes del crimen organizado, ya la mafia no es como la película del Padrino, que era uno, viste, que era el jefe de todo. Ahora las redes en esta globalización son mucho más difíciles de detectar, porque de repente forman parte de las redes un capo, un narcotraficante, pero también capaz que el taxista del pueblo, capaz que un político, capaz que no sabemos en realidad, capaz que un familiar y no estamos enterados. Y estas redes lo que hacen es captar personas con el fin de explotarlas. Pero para que sea trata, bueno, hay una definición un poco más técnica, un acuerdo que dice que para que sea trata tiene que haber captación, tiene que haber traslado de la víctima, el traslado no necesariamente a Italia o a España como pensamos, sino un traslado que puede ser a otro departamento, puede ser a otro barrio, depende. El objetivo del traslado es que la persona no pida ayuda, digamos, ¿no? Se sienta en otro territorio que desconoce. Si vos pensás que captaron una gurisa con discapacidad intelectual, por ejemplo, capaz que sacarla de la casa ya la desorienta, ¿no? O sea, no precisa mucha distancia. Y después se la aprisiona, digamos, de alguna manera mediante amenazas o el uso de la fuerza, para que la persona esté ahí a disposición de los explotadores. La explotación, fundamentalmente en la trata, son explotación sexual y explotación laboral. Después hay algunas con otros fines, en algún momento
También existen otro tipo de objetivos como para extracción de órganos y eso, pero es mínimo en relación a la cantidad de casos que hay en relación a la explotación sexual y explotación laboral. Sandra, ¿cómo le va? Edgardo por acá, ¿cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Edgardo? Bien, ¿esto tiene que ver con toda la sociedad o afecta más a la sociedad más humilde? ¿Cómo es ese tema particularmente? Y lo otro, todo tiene en relación a el dinero. Sí, claro, la explotación se trata de eso, hacer plata con las personas. En esto de que vivimos en una sociedad de consumo, ahora se consumen las personas, ¿no? Se dice que es el negocio sucio, digamos, más lucrativo después de la venta de drogas, aunque se proyecta que va a crecer aún más, porque las personas, vos la droga la vendés una vez y la consumen, las personas la podés vender varias veces. Cuando vos hablas de sectores sociales, sí, en realidad para captar personas se basan en las vulnerabilidades de las personas. La económica es una, o sea, si hay personas que no tienen para vivir, a veces solo ofreciéndoles un poco de comida a la familia, capaz que le venden la gurisa, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero también pueden haber vulnerabilidades afectivas, por ejemplo, ¿no? Los chiquilines que en internet ponen estoy bajón, o me peleé con mis viejos, o yo qué sé. Bueno, ahí hay gente, ¿no?, que está especializada captando gurises y se basa en esas vulnerabilidades más allá de si tiene o no tiene plata. Y después, por supuesto, siempre existen casos de esos de raptos, una cosa más violenta, pero no es la mayoría. La mayoría se acercan a captar con engaños, ¿no? La vulnerabilidad afectiva. Claro. ¿Cuántas gurisas tienen necesidad de alguien que las quiera, que les preste atención y que les prometa una familia ideal, no como la que tienen en la casa, que de repente se pelean todo el día? Y ahí un noviecito se acerca y si es un tratante, la envuelve fácilmente, digamos, prometiéndole la familia feliz que nunca tuvo. Y bueno, y después desencadena en lo que en el objetivo real que tuvo para captarla, ¿no? Sin duda de que el dinero y el otro que atrae es la mentira, usted lo decía, ¿no? Así se empieza. Sí, claro, si le van, imagínate que nadie va a ir si le dicen, mirá, te estoy captando para llevar y explotarte y maltratarte, no sé qué. Nadie, ninguna gurisa, digo gurisa porque en su mayoría hay captación de varones también, pero bueno, hay un porcentaje mucho mayor de chicas, ¿no? Sí, y más ahora con la internet, como decía usted, ¿no? Porque antes sí, se daba mucho en avisos clasificados. Me tocó conocer, estuve viviendo en Montevideo, colombianas que decían, me trajeron a un apartamento acá, pusieron, ¿y cómo te enteraste vos? No, ponen en los clasificados que se necesita, en tal lado sí, le damos el boleto, le damos todo, y bueno, y así es como la traen a otra cosa que no es lo que dijeron que iban a hacer. sí. Bueno, en mujeres adultas ahora hay una gran cantidad de migrantes que están siendo explotadas y que son traídas con ese fin. Uno se da cuenta porque vos le preguntás a una y a otra y todos vinieron por la misma ruta, o casualidad, ¿no? Claro. Vienen, yo que sé, de Cuba, en todo Brasil, bajan justamente, por eso hablábamos hoy de las fronteras secas, ¿no? Entran al país por las fronteras secas, Rivera, Chuy, y después, bueno, acá son o enviadas a otro lado, o al interior, o quedan en Montevideo, depende. Uh-huh. Entonces, Sandra, la necesidad, a veces son personas formadas y todo, pero si no tienen la documentación en claro, regla, les mienten y le dicen que acá pueden haber problemas por la documentación, cuando Uruguay es un país muy amigable en ese aspecto, ¿no? Le retienen también, ¿no? Porque le retienen las cosas. Les retienen y les mienten, ¿no? En Montevideo hemos tenido casos de empleadas domésticas que les han dicho, yo te denuncio pues no tenés documentación en regla, y acá no pasa nada, digamos, si alguien no tiene documentación en regla. Los servicios públicos te ayudan a sacar la documentación, uh-huh, pero el que no sabe se asusta, ¿no? ¿Qué número tenemos, si es que hay alguno, sobre delitos vinculados a la trata de personas y a la explotación sexual? Mira, ayer me entrevistaban unos colegas de ustedes y mencionaban unas cifras que daba el informe de la Embajada de Estados Unidos sobre Uruguay, uh-huh, y eran 300, 400, una cosa así, muchos menores, pero creo que aparte de que la captación de menores es la que más quiere la mafia, en realidad también hay más denuncias de menores porque llegan a través de denuncias por INAU, o denuncias, el CIPIA, por ejemplo, recoge todos los casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes,
por los que llegan a emergencias en los hospitales y por los que llegan por denuncias judiciales, ¿no? Uh-huh. Y de mujeres a veces uno no se entera tanto, excepto las que terminan en algún servicio de asistencia, como tiene el Mujeres del MIDES, que tiene tenía o tiene un servicio centralizado ahí en Montevideo para atención de mujeres adultas. Yo no tengo presente ahora la cantidad de mujeres adultas. Lo que sí les puedo decir es que lo que está registrado obviamente es mucho menor a la realidad, ¿no? Uh-huh. Si bien los talleres se va a estar tocando todo esto y seguramente debe ser charlas y experiencias y capaz que hasta testimonios, ¿cómo entra la otra parte, el concierto? ¿Qué mueve el concierto? ¿Qué tiene el concierto que pueda traer para que, bueno, yo siempre digo, ¿no? Las fechas, hoy se conmemora la fecha, no sé, es para reivindicar, y esto también un poco reivindicar y tomar conciencia. Claro. Sí, el concierto, para empezar, para no asustar a la gente con el tema, también da para el disfrute musical y actoral, como cualquier persona que le guste ir a ver espectáculos. Porque son canciones muy lindas, porque y las historias, algunas contadas y otras actuadas, lo que hacen es acercar a la gente a la realidad, porque muchas veces, como una forma de protección, no queremos, decimos, bueno, se prostituye porque le gusta, o le damos una explicación facilonga, digamos, que no nos compromete demasiado. Uh-huh. Ahí el actor encarna o la actriz encarna una historia que es difícil mantenerte así por fuera, ¿no? Uno se da cuenta del sufrimiento, se da cuenta de cómo llegó a eso, de por qué, ¿no? De cómo se siente. Entonces te confronta con esas realidades, ¿no? Y uno se da cuenta que de repente algún conocido que tiene en un barrio o en algún servicio que comparte, que se encuentra por los hijos, lo que sea, a lo mejor está siendo víctima y uno nunca había prestado atención. Uh-huh. Sí. Hace como 4 años, ahora estaba viendo en mi teléfono, participamos de un taller que creo que lo organizaba InMujeres, y se hablaba sobre ese cambio de concepto que había habido entre trata de blancas, como se le decía antes, y ahora es trata o tráfico de personas, ¿no? Cómo cambió el concepto, porque el tema de las blancas, por el color y demás, y ahora se tenía que empezar a hablar de trata de personas, algo que se cambió rápidamente en el código del lenguaje y en lo legal, y pasó a ser trata de personas. Y esto manifestaban en aquel momento, era un gran problema en la frontera, pero era un problema invisible, porque en realidad Rivera servía como esa especie de lugar de tránsito en el que no permanecen por mucho tiempo, pero que sí pasan por acá. Justamente tú, Sandra, mencionabas esa permeabilidad que tiene la frontera, esta posibilidad que tenemos de pasar de un lado al otro, y que bueno, nosotros salimos de acá, de Rivera, y vamos hasta Florianópolis o hasta Torres o por ruta brasilera y no tuvimos que pasar por ningún lado. Lo mismo al revés, por acá entran desde otros estados de Brasil y pasan por Rivera y siguen hasta Montevideo y a veces no los para nadie. Esa situación hace que en la frontera Rivera, Libramento, se dé la situación también con menores. Y ahí es donde en aquel taller nos instaban como comunicadores a trabajar estas temáticas y hablar de el tráfico que existe en cuanto a menores, a niños, ¿no? Muchas veces esos niños que desaparecen y no volvemos a saber de ellos. Es una temática que nos lleva a darnos de frente con una realidad que a veces no queremos ver. Lo importante, Sandra, es que ustedes lo traen, como lo vienen llevando al resto del país, y la idea es no solo saber cómo actuar o tomar conciencia de esto con los chiquilines, porque está dirigido especialmente a estudiantes, ¿verdad? Esto de todas las clases, con un taller que va a ser de 2 horas, que se va a realizar el viernes 29 de septiembre en el SERP del Norte a las 10 de la mañana, y la invitación también abierta, 10:30, perdón, la invitación abierta a el concierto que se va a realizar a las 19 horas en el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera. Entrada totalmente gratuita, ¿verdad? Sí, entrada totalmente gratuita. Nosotros fuimos apoyados por el Instituto Nacional de Artes Escénicas para poder presentar el proyecto, y bueno, y después toda la parte logística. En realidad hemos tenido apoyo de varias personas, cada uno en la gotita que podía,
para poder hacer posible el viaje hasta allá y para poder llegar, digamos, y alojarnos y todo lo que necesitamos para poder hacer un viaje de esos 500 kilómetros, ¿no?, que nos separan. Claro. Hay un tema hay un tema musical que un poco dice todo esto que estabas hablando tú, que tiene que ver con, no sé si capaz que hasta lo podemos escuchar por parte de usted, que es el tema que hace Rolando Paz. Aeropuerto de Carrasco todos lo llaman, pero en realidad se llama Magdalena. No sé si lo escuchaste alguna vez. Mirá, no lo escuché. No. Sí. Estamos habla de una señora, o sea, que es joven, que le invitan a que se vaya del país para poder, por ejemplo, dice, vas a poder hacerle cumpleaños a tu hija, los 15 que tanto soñaste, y habla todo así. Está muy bueno. Rolando Paz, Magdalena, buscarlo así, o escucharlo, o Aeropuerto de Carrasco, que también dice así, que empieza justamente así, ¿no? Aeropuerto de Carrasco. Sí, está muy bueno. Lo recuerdo. Sandra, te agradecemos estos minutos aquí en Frontera Abierta. Felicitaciones por esta actividad. Ojalá que puedan seguir llegando más y que sigan teniendo el apoyo que se necesita, tanto de públicos como de privados, como somos nosotros, para fomentar este tipo de temáticas en nuestra frontera y fomentar esto de actuar en la realidad que tenemos para cambiar nuestro ambiente y mejorarlo sobre todo, ¿no? Un abrazo y gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el apoyo, por la difusión, por la nota y los esperamos allí en el concierto. Frontera Abierta, el periodístico de la región.